Buenos días, hoy vamos a ver cómo se anota en ajedrez. Aquí tenemos el tablero delante y las piezas blancas. Aquí vemos en el tablero que ponen blancas y aquí las negras. Pone blancas porque empieza por la fila 1 para las blancas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para las negras empiezan desde la fila 8 a la 1. En tu lado izquierdo, como blancas, tiene la columna A. Luego sería P, C, D, E, F, G, H. 8 columnas. Y 8 filas que se nombran con fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 y fila 8. Vamos a ver la forma algebraica. Antiguamente se usaba otra forma que era distinta. Si la algebraica, ahora se pone primero la letra de la pieza que se mueve, excepto el peón. Si se mueve el peón, se pone directamente en la casilla donde va. E4. Jugada 1 en la planilla, E4 blancas. Y las negras responden E5. Jugada 1 en el lado de las negras, E5. Antiguamente se ponía peón mayúscula, reis, peón de reis mayúscula, 4. Peón 4 reis. Peón 4 de reis. Si movías el del alfil, peón 4, alfil, a la de rey, rey. Peón 4, alfil, rey. Era la forma que había antes, pero ahora la forma que hay es E4, E5, y si movemos un caballo, caballo F3. Si los dos caballos pueden ir a F3, pues especificamos caballo D, F3, y si los dos están en D, caballo 2, F3 o caballo 4, F3. Si los dos están en 4, especificamos la columna, caballo D, F3 o caballo H, F3. Por ejemplo, alfil E2, una A mayúscula y la letra de la casilla donde va en minúscula, alfil E2, A mayúscula, E2. Las internacionales se ponen las letras mayúsculas de diferentes. La torre sería una R, el caballo una N, el alfil una B, la dama de queen una Q, el rey K una K y los peones lo mismo que la que estamos viendo. No se pone nada, solamente la casilla donde va. Cuando capturan, se ponen el F por E5, un por, una X, F por E5. Cuando te enrocas, si es corto, 0, 0, enroque corto, 0, 0. Si es enroque largo, 3 ceros, para diferenciar el enroque corto del largo. Pues si puede realizar las dos, 0, 0, 0 sería enroque largo. Peón por peón al paso, si juega B5, sería F por G6. AP, si quiere poner al paso, antiguamente ponía el paso en la que he comentado antes. F por G6. Cuando se da jaque, se pone alfil, por ejemplo, columna B, fila 5, alfil B minúscula, B5 y un más de jaque. Si el jaque, por lo que sea, estamos así, por ejemplo, y el jaque es jaque mate, alfil H5, 2 más, que significa jaque mate. ¿Vale? Esto es como cuando jugábamos de pequeños a los barquitos, que decíamos H1, tocado, hundido. Los barquitos, quiero recordar que eran 10 columnas y 10 filas. Aquí tenemos la A, la B, la C, la D, F, G, H, F, G y H. A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Vale? Y de las negras, ¿cuál es la fila 8 para las negras? Pues la primera suya. Aquí ponemos un 8. 1 para la blanca, 8 para las negras. ¿Esta qué casilla sería? Pues A8. ¿Esta qué casilla sería? E8. Por eso, en los tableros, cuando ponen blancas, si nos colocamos así es más fácil para la hora de apuntar las partidas. Sobre todo cuando estamos al inicio de haber aprendido la anotación. Os recomiendo que al principio
juguéis con los niños o los adultos, los que acaban de aprender la anotación, apuntando vuestras partidas. En ajedrez, las partidas que se apuntan son las partidas lentas. Las semirápidas, si son de 1 hora, yo aconsejo apuntarlas. Y las de 30 minutos, al principio de que empecéis a jugar al ajedrez, es importante, si no las anotáis por perder tiempo, porque el tiempo es muy importante, al menos las primeras 8 o 10 jugadas sí, para ver qué apertura habéis jugado, y luego si en casa podéis recordar el resto, mejor. Os ayudará a memorizar las partidas, a que el análisis sea el correcto y a muchas más cosas. A mí me gustaba cuando llegaba de un torneo de rápidas apuntar luego todas las partidas de mi casa. Al principio diréis, eso es imposible, pero con el paso del tiempo, que conocéis las aperturas que jugáis, conocéis los nombres, las subvariantes, pues ya sabéis que en la ronda 1 habéis jugado una apertura española, en la ronda 2 habéis jugado una apertura Petrot, una defensa Petrot, en la ronda 3 volvisteis a jugar una apertura española, variante Chigorín, en la primera fue una Breyer, y en la ronda 4 jugasteis otra Petros, y variante Ataque ni Sandwich, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces os resulta más fácil una vez que conocéis el nombre de las aperturas y vuestro repertorio, respectivamente. Es muy importante que tengáis práctica de apuntar, porque así os será más fácil cuando estéis en torneo. Espero que con estos sencillos ejemplos que os he puesto ya sepáis apuntar. Por ejemplo, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Ya recordamos que esto es la apertura italiana, enroque, que son 2 ceros, caballo F6, D3, enroque, otros 2 ceros, caballo BD2, A6, torre 1, D6, por ejemplo, C3, H6, caballo F1, alfil E6, alfil B3, caballo E7, por ejemplo, caballo G3, alfil por alfil, dama por B3, caballo G6, caballo C5, alfil A7, alfil E3, alfil por alfil, caballo por E3, caballo H5, caballo D5, C6, caballo E3, rey H8, H3, caballo H, porque puede ir las dos, el de G y el de H, caballo H, F4 y así sucesivamente, ¿vale? Espero que con todo esto ya sepamos anotar nuestra partida de ajedrez.